Bien, dale. Desde las últimas elecciones hasta acá, creo que es la cuarta vez que vengo por Cerro Largo. No estoy recorriendo el país de manera sistemática, sino así donde hay compañeros y compañeras que me invitan por algún tema puntual, vamos. No. Porque algún periodista a veces pregunta, ¿en esta recorrida que está haciendo por todo el país? No, por todo el país no. Así donde a veces surge la necesidad de un encuentro, vamos. Por supuesto, el tiempo que utilizo está centrado fundamentalmente en mi tarea como intendente allá en Canelones, que hay muchas cosas para hacer y muchos temas que van surgiendo y que no te puedes distraer un segundo. Pero entendemos que el contacto con la gente no solo es un tema de campaña electoral, sino que es una forma de que nuestra fuerza política saliera de aquel momento o pudiéramos plantarnos de nuevo en el escenario político uruguayo con más firmeza. Allá por el año 18 a nosotros nos decían que el frente no marcaba mucho más de un 30, algunas encuestadoras, ¿no? Y nosotros decíamos que estaban equivocados, que no era así. Esa señal, 5 años atrás, debimos haberla tomado en cuenta de otra forma, o por lo menos con otro nivel de atención, y debimos haber escuchado bastante más esos datos, porque quizá lo que estaba faltando era estas cosas que están pasando hoy, con el Frente Te Escucha, con las recorridas que compañeros de los distintos sectores están haciendo, o con esto que estamos haciendo hoy acá junto con Daniel Martínez, de venir y conversar con la gente, ya sea inaugurando un comité o a veces reuniéndonos con 4 o 5 compañeros o compañeras, o con gente que no son de nuestra fuerza política, pero que tienen ganas de saber en qué están. Y bueno, ese es el motivo. En los ratos donde uno se puede dar un tiempo de la gestión, tenemos la obligación de retomar el vínculo con todos los rincones del país, de a poco, ¿no? Porque no son tiempos electorales todavía. Mencionaba la compañía de Martínez, ¿qué significado tiene en este momento su presencia? Yo digo, más allá del momento, para alguien, y ahí voy a hablar en primera persona, para mí es el sentirme acompañado. Esto que puede parecer muy simple, que estamos hablando, no es de cantidad de personas, sino también de la señal de los afectos y lo que para nosotros significa el término compañero. Me pasa en este caso porque nos conocemos de tiempo, ¿no? Pero el frente tiene que estar entre la gente y a la vez, como es una coalición que reúne muchas corrientes y sensibilidades distintas, hay algo que atraviesa todo eso, que es la experiencia vivida en la cancha, experiencia vivida en la militancia. Y la vida me dio la suerte, soy un agradecido, de haber estado en la Intendencia de Canelones como secretario general, junto a Marcos Carámbula y después como intendente. Y en esos momentos Daniel fue ministro de Industria, presidente de ANCAP, senador de la República, y al final compartimos el Congreso de Intendentes como intendentes los dos. Entonces son unos cuantos kilómetros recorridos con alegrías y sin sabores. Después la política tiene eso también, pero la convicción de que solamente así el frente logra lo que otras veces logró, que es generar en la población un nivel de adhesión que te lleva a estar en el gobierno. Y eso tiene que ver con las señales también, no de la unidad como discurso, sino el valorar la militancia de una forma muy especial, que tiene que ver también con un tema de afectos. Entonces, que nos reciban así, que nos reciban en un comité
este y otros tantos que hay en el país, desde esa señal de humildad, de decir, bueno, una señal de horizontalidad, estamos todos sentados en la misma mesa. Creo, estoy convencido que es la esencia de lo que es nuestra fuerza política. Entonces, hay mucho de esencia en estas compañías que uno tiene hoy. Hay mucha gente que no está o no se interesa en el tema todavía político. ¿Te das cuenta por los porcentajes que hay que no saben o contestan? O por gente que no, o Mujica como candidato va a la calle, te tiro tu contra, sí. otros nombres, ¿no? Y el desafío es llegar ahí. Quienes vivimos en esto de la actividad política creemos que lo que pasa en la burbuja es lo que pasa en toda la sociedad. Es decir, cuando digo la burbuja, digo, hay un núcleo de gente que está politizada, más o menos politizada, y habla de política. Y pensamos que así es toda la sociedad. Hay un espacio amplio, yo no sé si habla de hablar de porcentaje, pero bastante arriba del 20%, 30% de la población, 30%, ponele, por poner un número, que no es tema de conversación la política. Al contrario, son otras cosas. Y ahora hay estudios de consultoría donde te dicen de qué habla la gente en las redes, y habla de fútbol, como corresponde. Y la política está ahí como un tema que no es que la gente desprecie, sino que no es preocupación fundamental. Entonces, e incluso hay gente que decide hacia dónde va al final de un proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que gente de repente votó a una fuerza política, después se cambió. Y no es que haga un proceso muy lucubrado, ideológico, no, es simplemente empatías, antipatías, conformidad, desconformidad. Entonces, lo que sí es claro es que si no existe el contacto directo, difícil que esa gente después, cuando tiene que tomar la decisión, considere acompañarte. Está aquello de, viene cuando son las elecciones. Mucha gente que reacciona así, ¿no? En periodo electoral viene, después se desaparecen. Eso es lo que te dicen un sector amplio de la población. Más allá de la exactitud de la apreciación o no, es la necesidad de la cercanía que tiene nuestra población, y eso es no solo es legítimo, sino sano, saludable. Y a veces solo el hecho de un mano a mano, sin mucho análisis político, genera un vínculo que capaz que en el interior es más visible, que es un vínculo capaz que del afecto también. Y eso construye confianzas. Entonces, respondiendo a lo que tú dijiste, a ese público también tenemos que apuntar si es que queremos recuperar aquel terreno que en algún momento lo fuimos perdiendo y no nos dimos cuenta. Pero también esa población es capaz de hacer cosas como votar en octubre a un partido o una opción, y después en noviembre tomar otro camino. Lo vimos en la última elección. Es una forma de entender que hay que saberlo leer. No es gente distraída, no es gente que es gente que, ¿sabe qué? En octubre votó a fulano. Eso sí, después en el balotaje, como el caso de lo que pasó con la última elección, aquello de que se remontó, yo no sé, ¿cuánto fue? Como 200.000 votos. Mucha gente sabía bien lo que estaba haciendo. Y es parte de esa forma a veces de entender la política que nosotros no somos conscientes. ¿Ustedes van a hacer la idea de la conformación de un tema que sume adhesiones dentro y fuera del Frente Amplio? Escuché que el Frente está en eso. ¿Pero estás de acuerdo? Sí. A ver, no es novedoso, ¿no? El Frente pasó por la experiencia de Encuentro Progresista. Hoy me acuerdo de las discusiones que se armaban. ¡Ay, que Encuentro Progresista es una cosa horrible lo que estamos haciendo! Y otros decíamos que no. Y bueno, de esa discusión, por ejemplo, llegamos a que nuestro primer candidato a vicepresidente era un intendente del interior del Partido Nacional y nada menos que de Cerro Largo. Si uno repasa de Encuentro Progresista, nueva mayoría, aunque todo el mundo sabe que el tronco, que el núcleo es del Frente Amplio, eso no confunde a nadie. Lo que es cierto que hay niveles de adhesión
o de interés de adhesión bastante más laxo que en participar en una orgánica, en una dinámica partidaria, ¿no? Entonces eso permite que el que pretende acompañarte en esa etapa lo hace con un grado de autonomía distinto. Esa es un poco la intención. No sé al final en qué va a terminar, pero se está conversando a nivel de la dirección del frente eso con la misma naturalidad que se discutió en tiempos anteriores. No, decía que todavía no se está en campaña, pero sí se está midiendo la sensación térmica de la ciudadanía, y la encuesta, la última que salió, te posiciona como en los primeros lugares, en el primer lugar de preferencia. ¿Eso qué significado tiene? ¿O lo mirás de una forma pausada? Yo miro todo, toda la foto. Y en la foto general lo que vemos es que entre aquellas opciones que aparecen desde el Frente Amplio hay un nivel de adhesión bastante alto, por lo menos en dos de las opciones, como el caso de Carolina y el caso mío. Eso es una muy buena señal, porque quiere decir que, varias cosas quiere decir. Primero, que hay una interna que está viva, o que va a estar viva. Además de Mario y de Andrés Lima, ¿no? Eso dinamiza el Frente Amplio. Nosotros cuando la reforma electoral, la reforma constitucional esta que instaló las internas, como Frente Amplio lo miramos como una cosa medio ajena. Y sí, con el tiempo hemos aprendido que el primer paso en una campaña electoral es ese, donde los motores se calientan y empiezan a andar. Hemos valorado con el tiempo la importancia de esa primera instancia donde la gente ya empieza a decidir. Y yendo a la foto de una encuesta de hoy o de ayer, es una interna que está movida, que quiere decir que la gente tiene ganas de decidir entre las opciones que se le van a presentar, porque cuando lo entrevistan opina, y que generan expectativa, y más allá de quién aparece primero o segundo, que es importante, pero cuando hay una diferencia que no es tan marcada, lo que nos demuestra es que hay un frente una fuerza política que se está plantando bien en la cancha. Entonces, por supuesto que quien está, en mi caso, ¿no? Visualizarte en un lugar de relevancia es importante. Yo creo que tiene también mucho que ver con el tema de que nos conozca la gente. Porque también, a partir de lo que tú preguntabas, creemos que la gente conoce a los ministros, los senadores, los candidatos. No necesariamente, porque no es que no interesa. Te preguntarán después cuando vengan las elecciones. Hay un montón de gente que no. Entonces pensamos que porque yo soy intendente de tal lado, me va a conocer todo el país. No. Entonces es también un ejercicio de visualización de los candidatos o candidatas que cada partido pone sobre la mesa. Y la gente empieza a mirar y a ver, y ya empieza a armarse una opinión, ¿no? Entonces, lo que hacen las encuestas, además de mostrar una foto que los politólogos lo usan como materia prima para la zafra, también muestran a la gente que de repente se pone a mirar un informativo, mirá, hay un fulano, otra fulana, y se empieza, el escenario político empieza a enriquecerse. Porque no nos olvidemos, nosotros venimos de un tiempo largo donde los tres referentes más nombrados en el país eran tres referentes frentistas: Tabaré, Pepe y Danilo. Era una cosa que estaba. Entonces, cuesta instalar en la visualización de la población otros nombres. Le cuesta a todos los partidos, ¿no? Por eso que yo decía, creemos que porque nosotros sabemos quién es cada uno, entonces la encuesta tiene esos resultados que a mí me parece que son buenos. Primero, un frente dinámico con opciones que todas están siendo tenidas en cuenta, y el conocimiento que de a poco la gente empieza a tomar de nuestros referentes y nuestros referentes, y le pasa lo mismo a otros partidos. Intendente, usted dijo marcar la cancha. Marcar la cancha con estas visitas, por ejemplo, usted tiene un perfil más del interior que de la zona metropolitana, a pesar de ser intendente de Canelones. Ese perfil es el que le falta al Frente Amplio.
Yo creo que el perfil que hay que tener tiene que ser bien abarcativo. Saber dialogar con todos los Uruguay que existen. O con todas las características que tiene nuestro Uruguay. Poder hablar, a ver, yo vivo en un departamento donde 7 de cada 10 habitantes pertenecen al área metropolitana, los otros 3 no. Sin embargo, tenemos en este Canelón en el que yo vivo, más de la cuarta parte de la población rural del Uruguay está en Canelones. Entonces, yo no vivo en el área metropolitana tampoco. Digo, yo nací en la ciudad de Canelones, que no pertenece al área metropolitana. Entonces, la ventaja de Canelones o de ese laboratorio que es Canelones es que tenés ahí un poquito de todas las realidades, ¿no? Entonces, lo que me pasa a mí es que yo fui formado en un lugar determinado, y lo que me parece que como fuerza política debemos construir es en nuestras cabezas, en nuestro discurso, en nuestra propuesta, un mapa que abarque el país en su totalidad. Y no estoy hablando de 19 realidades, sino regiones del país que tienen vicisitudes distintas, oportunidades distintas. Entonces, es cierto, a las fuerzas políticas del Uruguay siempre le costó no caer en el centralismo, que no es Montevideo, el centralismo de la estructura partidaria también, que se instala en Capital. Le voy a explicar a ustedes acá, de Cerro Largo, la pelea de Aparicio Saravia con el centralismo del directorio del Partido Blanco. Parte de lo mismo con otros métodos. Es la necesidad de decir el Uruguay es bastante más que un puerto, una ruta, es complejo. Y dialogar con ese Uruguay no es fácil. Porque el discurso que tú haces para la frontera seca con Brasil no es lo mismo que tenés para el litoral. Digo, no puede ser el mismo porque la propuesta tiene que ser distinta. Entonces hablamos política de frontera como una cosa, no es lo mismo. Y lo que hoy tenés, lo que hace 10 años tenías de problemas en el litoral, hoy son otros y bastante más graves. Entonces eso implica, sí, aprender mucho de teoría, pero mucho de vivencia, vicisitud. Un poco eso. ¿Se está lejos hoy de esa realidad que hacía mención usted en el hecho de Tabaré, Mujica, Danilo, Astori? ¿No hay quien le calce los zapatos a esos hoy? Yo creo que la construcción de liderazgos similares a eso es muy difícil. Porque no nos olvidemos las peripecias de esos referentes nuestros, y podemos extenderlo para otros partidos también. La fragua de la etapa previa a la dictadura y la salida generó referencias muy contundentes. Hoy el mundo habla de que en Uruguay dialoga un ex guerrillero que terminó siendo presidente, con un presidente que tuvo 2 veces y que fue protagonista, incluso en el 71 fue ministro como Sanguinetti, y que a la salida de la dictadura fue presidente. O sea, esos 2 personajes de 2 partidos distintos y bien antagónicos en algunos aspectos, fueron generados por un Uruguay que tuvo unos vaivenes que ni un novelista podía imaginar. Y ahí también, yo leer los materiales que salían de la década del 60 de Danilo Astori, cuando escribían aquellas teorías desarrollistas, Enrique Iglesias, Danilo, en la década del 60. Después viene la salida de la dictadura, la democracia, y nosotros como Frente Amplio tuvimos a ese referente de la economía como timonel de nuestras políticas económicas. Entonces, claro, cuando hablaba de fragua hablaba de eso, ¿no? De momentos de mucha tensión. Después, ¿qué pasa? Los que venimos después los tenemos como nuestros grandes maestros. Bueno, podemos hablar también de otros compañeros, ¿no? El Pepe de Lía, que ya no están, el Gargano. Yo me acuerdo acuérdense el primer gabinete de Tabaré Vázquez. Eran aquellas vacas sagradas
con gusto lo decimos, que venían ya eran veteranos, o sea que habían pasado por las crisis de allá de los 60, sufrido la dictadura, exilio, prisión, y se salvaron, y después salieron. Hoy, la generación que está instalándose con más fuerza en el Frente Amplio, los que de repente los que estuvieron en la salida de la dictadura, los 80, la famosa generación 83 y todo aquello, y los que venimos después. Ahora, cuando me dicen, usted no sé qué, como líder, no, para. Líder, yo reconozco en esos personajes, en esos referentes, una trayectoria que permitió eso. Con el tiempo nos va a pasar, sí, que en el frente van a constituirse el liderazgo. No. Tampoco se transmiten y se heredan directamente, ¿no? No es que si había un líder un líder que hereda el tabarecismo, otro líder que hereda el mujiquismo y otro el astorismo, no, es más complejo, porque la dinámica es mucho más rica. Entonces cuando se pretende, ahí me meto en otro tema, una especie de prolongación automática, no va a pasar y está bueno que no pase. ¿Se identifica con alguno de los tres? Yo tengo una influencia muy fuerte del viejo Pepe porque me formé con él. He aprendido con el tiempo a encontrar en los otros referentes, y también incluyo ahí al general Sereñi, y ahí me ayuda la historia, y los compañeros que tuve al lado. Marcos Carámbula me enseñó muchísimo de lo que aprendió con el general, cosas que yo nunca había escuchado. Entonces yo me formé en un sector que liderado por Pepe y por otros compañeros, pero la riqueza del frente está en eso otro, ¿no? La enseñanza de Cardoso. Yo con los compañeros socialistas me he enterado de algunas cosas de Rodney Arismendi. Yo me puse a leer Rodney Arismendi después de grande. Yo decía, miércoles. Entonces eso constituyó una cosa que es maravillosa. O los cristianos de Terra. Que es esto que en realidad de afuera te miran como un milagro. Y eso está en el ADN de un frentista. Más allá de dónde venimos cada uno. ¿Qué opinión le merecen los reiterados cuestionamientos de la oposición a la gestión de la intendenta Carolina Mozo? Y que es natural. Iba a pasar, ya lo sabíamos. Y con Lima y conmigo. Y va a pasar. Además no nos olvidemos que Montevideo es una referencia, es un faro en la actividad política. Entonces, si alguien pensaba que iba a ser distinto, no conoce la historia del Uruguay. ¿Tienen la fortaleza suficiente, José, para...? ¿Cómo no? Por supuesto. Por favor. Por supuesto. Pero era esperable. Que tampoco hay que dramatizar. En la lógica gobierno-oposición estas cosas pasan. Y a veces sos oposición, pero tenés un grado de responsabilidad en un gobierno subnacional. Y hay que manejarse con esa contradicción de acompañar en algunas cosas al gobierno nacional y en otras marca diferencia. O si no, podemos hablar de la diferencia en la interna de la coalición, ¿no? Entonces, es normal, natural, y a veces tiene un poco más de virulencia, a veces menos. En una época me tocó a mí, y va por barrio la alegría, ¿no? ¿Las diferencias de la coalición se van a abrir más? No, y si después de lo que ha pasado y no pasó nada, esto va a seguir. No es para tanto. No llegan a tanto. A ver, lo tomo un poco pero lo que está pasando es que han caído ¿cuántos ministros? No, ya me perdí la cuenta, ¿no? Por lo general de algunos sectores de la coalición, otros no. Y sin embargo no ha habido crisis. Votan como un puño, ¿no? Yo creo que aquello de que los unía solo la oposición con el frente, porque era la consigna, ¿no? Acá hay que sacar del frente, creo que lo sigue uniendo, pero eso es arriba. Por abajo están pasando cosas que se visualizan en las encuestas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.